Bueno, les decía que vamos a hablar con Víctor Báez Mosqueira. Es un lujo realmente, una persona hiper preparada para hablar de varios temas relacionados a la economía, una gran trayectoria aquí en el exterior. ¿Cómo estás, Víctor, querido? Hola Leo, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. El tema en cajas de jubilaciones, ¿no? Es un poco lo que adelantaba al comienzo del programa. Y ahora en las últimas noticias que estamos viendo, queda como muy claro que esta es no sé si llamarle orden, ¿no? Pero es una condición específica que puso el Fondo Monetario Internacional, donde el gobierno paraguayo tenía que sacar esta ley como sea. Por eso ya nos dimos cuenta en la velocidad que se hizo. ¿Por qué? Te quería preguntar primero desde el lado del Fondo Monetario. ¿Por qué el Fondo Monetario le exige esto a Paraguay? Bueno, el Fondo Monetario, según el artículo cuarto de su carta, de su convenio constitutivo, Ujú, que se refiere a las obligaciones de los países miembros, manda esas misiones y hay unos términos que se usan en diplomacia. Por ejemplo, hará sus mejores esfuerzos, evitará, etcétera, etcétera, que significa que el país se obliga. Eso en términos diplomáticos. No dice el país se obligará, sino en términos diplomáticos hará sus mejores esfuerzos. Eso significa que se está obligando. Y la misión artículo cuarto del Fondo Monetario Internacional que se realiza periódicamente por la Carta Constitutiva del Fondo Monetario Internacional, va a todos los países miembros y viene a Paraguay y evalúa el desempeño de la economía y de las autoridades, etcétera, y pone sus condiciones. Lo que a mí me extraña es que desde hace mucho tiempo esa misión artículo cuarto que viene a Paraguay siempre está diciendo tienen que cobrarles impuestos a los sectores a los que ustedes no les están cobrando impuestos. Es decir, a los ojeros, a los vendedores, a los exportadores de carne y a otros sectores. A las maquilas, por ejemplo, se les cobra acá solamente el 1%. ujú. Entonces, buscando imponer esa, ese balance en las cuentas nacionales desde afuera, es que vienen estos tipos de imposiciones. Es así, es así. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fueron creados en 1944 para preparar la etapa de posguerra, post-segunda guerra mundial, que supuestamente iba a ser de paz y que se iba a controlar y crearon también las Naciones Unidas, etcétera, eso, se creó en 1900, esas dos instituciones se crearon en 1944 y están al servicio de los países dominantes. Te voy a dar un ejemplo. El Fondo Monetario Internacional siempre tiene un director o directora de Europa. Vas a ver que la última era Christine Lagarde, ahora es la señora Kristalina Georgieva de Bulgaria, y Estados Unidos se reserva nombrar al presidente, siempre al presidente del Banco Mundial. En este momento es un señor Abhay Yanga, un señor indoamericano, indo de la India, que fue, pasó, es una de las autoridades, o fue una de las autoridades de la Asociación Comercial entre India y Estados Unidos, y fue también de la Cámara de Comercio Internacional, etcétera, etcétera. Gente de confianza que les permite a ellos controlar la economía mundial y controlar a los países periféricos. Eso es, así funciona el sistema internacional. Ese es el orden impuesto por los poderes internacionales. Entonces, pero acá no es solamente responsable el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial también es responsable. ¿Por qué? Porque aquí nos imponen detrás de todo y sin decir agua va, nos imponen el sistema, nos están imponiendo el sistema de capitalización individual, es decir, el sistema de las jubilaciones privadas, que es un sistema que desde 1994 el Banco Mundial propone a todos los países e intenta imponer. Y sobre esto he tenido experiencias personales incluso. La última en 1900, perdón, en el 2019, cuando estando en Washington, porque nosotros teníamos y tenemos una
oficina de seguimiento a lo que deciden el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington como organización sindical internacional para ver qué es lo que están decidiendo, porque eso tiene repercusiones sobre todo en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Tuvimos una discusión en un panel que justamente me tocó a mí como dirigente de la Confederación Sindical Internacional coordinar, donde estuvo un director del Banco Mundial promoviendo, queriendo promover entre nosotros, los sindicalistas y las sindicalistas, el tema de las jubilaciones privadas. Nosotros claramente nos opusimos porque tenemos ejemplos claros de fracaso de ese sistema que solamente beneficia a los grandes empresarios, al sector financiero y que llevan a la miseria a la tercera edad, a la gente de la tercera edad y a graves problemas sociales en cada uno de los países donde fueron impuestos. Entonces, hay dos cosas, se juntan el hambre con las ganas de comer. Por un lado, Por el eso, Fondo Monetario Internacional sí. que le dice al gobierno paraguayo reduzca sus gastos o equilibre sus finanzas. Pero el Estado paraguayo, las autoridades paraguayas no dicen voy a cobrarle impuestos a quienes tengo que cobrarles, a los más ricos, a las grandes empresas, sino dice voy a cortar por el lado de los derechos de los trabajadores. Punto uno. Y punto dos, el Banco Mundial que dice vamos a las jubilaciones privadas, entonces se matan dos pájaros de un tiro. Esa es la estrategia, ese es el bosque, pero nos está mostrando solamente el árbol. Ahí, Víctor, después voy a poner en pantalla el documento del Fondo Monetario Internacional, donde habla de la resiliencia que perdure, que Paraguay continúe, acá estoy leyendo, ¿no? Reponiendo sus reservas fiscales y sigue adelante con las reformas estructurales importantes. Después dice, ocupa un lugar prioritario en la agenda las medidas para contener las pérdidas del Fondo de Pensiones de la Función Pública, caja fiscal y los riesgos financieros contingentes que emanan de los fondos de pensiones no supervisados. Y te pregunto esto porque era algo que desde el gobierno hablaban, digamos, ¿no? Lo que nosotros estamos queriendo hacer en realidad es controlar para que no se pierda más porque se pierden millones y puede haber un desfalco más o menos, ¿no? Entonces, explicarle a la audiencia, por favor, esta diferencia entre el lenguaje del fondo y lo que dice el gobierno. Bueno, es exactamente eso. ¿Por qué pierde, por qué es deficitaria la caja fiscal? En seguridad social, en jubilaciones, porque la seguridad social es muy amplia, tiene 9 contingencias que te pueden pasar en la vida y que si te pasan a una de ellas y no tenés seguro, no estás cubierto o cubierta, te quedas en la calle o te morís. Hay gente que acá se muere porque es pobre, porque no puede pagar un tratamiento, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, en la caja fiscal, que forma parte del programa de seguridad social, la seguridad social es contributiva, hermano. ¿Qué significa que la seguridad social es contributiva? Deben aportar los patrones, debe aportar el Estado y debe aportar el trabajador, la trabajadora. Bueno, el caso de IPS, aportan los patrones, aportan los trabajadores y el Estado debe aportar, pero no está aportando, nunca aportó, pero debe como más de 500 millones de dólares al IPS. Entonces, eso se llama contributivo. Entonces, en el caso de la caja fiscal, el Estado es Estado y es patrón a la vez. ¿Y quién aporta para la caja fiscal? Solamente el trabajador. Entonces, lógicamente que esa caja va a ser deficitaria, pero nuevamente vamos al mismo problema. ¿Por qué esa caja es deficitaria? Porque el Estado no aporta ni como Estado ni como patrón. Y al no aportar como Estado ni como patrón, está evitando cobrarle impuestos a los más ricos, sacar esos recursos de los más ricos o de las grandes empresas que aquí no pagan impuestos y ganan cualquier cantidad de dinero, entonces la caja necesariamente es deficitaria. Entonces lo que se quiere hacer en este momento es, vamos a analizar el bosque detrás del árbol, la Sí, intención real, porque ahora recién
lo que están haciendo es abrir o dejar, sacar la llave o la tranca de la puerta para entrar y hacer muchas reformas. Entonces, la caja fiscal. ¿Cómo van a solucionar el problema de la caja fiscal? Según ellos, para no cobrarle a quienes tienen que cobrarle los recursos para destinar a que la caja fiscal no sea más deficitaria o que por lo menos sea menos deficitaria. Van a ir por los derechos de los trabajadores. Tal vez a los próximos les A ver si te ofrezcan. entendí, perdón, quiero saber si te estoy entendiendo, porque también la audiencia puede estar pensando así. O sea, esa deuda que vos hablas de 500 millones de dólares es lo que pueda estar afectando al déficit de la caja fiscal o no. No, 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 no. Son dos cosas diferentes, porque el IPS es para los trabajadores del sector privado. Sí. ¿Ah? Y la caja fiscal es para los trabajadores del sector público. Ujú. Maestros, miembros de funcionarios públicos, policías, militares, etcétera. ¿Ok? Sí, Entonces, es para la jubilación de ellos. sí. Entonces, ahí el Estado debería aportar como Estado y como patrón. No estoy hablando de que, cosas que yo deseo. Voy a citar el sistema uruguayo, por ejemplo, para citar un país donde que tiene un país pequeño que tiene casi nuestro mismo tamaño, la mitad nuestra, pero donde el Estado está pagando. ¿Pero de dónde se saca eso? Eso se saca de la contribución de los estados, se saca de los impuestos. Y Pero y ahí eso es lo viene que otra vez, y eso es lo que nos está pagando Paraguay, digamos. Paraguay como Estado no está aportando a la caja fiscal. no está aportando ni como patrón ni como estado. Pero por otra parte, hay que ver los niveles de presión tributaria en el Mercosur. En el Mercosur nomás. ¿eh? Aquí nos dicen que como Paraguay es un país que se está desarrollando, no puede tener muchos impuestos. El propio Fondo Monetario Internacional hace rato que le viene diciendo al gobierno de Paraguay que tiene que alzar los impuestos, especialmente esos sectores que está Y va, perdonando, que está a los que está eximiendo de cobro de impuestos. ¿Va? quiero llegar ahí, pero no te me adelantes porque le leí también a una periodista, perdón, a una economista que está citada en el Última Hora, a Lely González. Sí. Un poco que dijo algo, yo también escribí en mi Twitter el otro día y bueno, quiero saber si, como yo no soy especialista, dice, para ella, dice para Lely, el Estado está quebrado y ni siquiera tiene recursos para cubrir los salarios de servidores públicos. Peña tuvo Es que muy, proba es muy Tuvo probable. que bicicletear la deuda pública con la recompra de bonos en el mercado internacional con un mayor endeudamiento, teniendo en cuenta que en enero y febrero venció la primera tanda de bonos. O sea, eh, está relacionado también esto, digamos. Claro, No porque el tenemos Estado para fondo, sacar... estamos bicicleteando. Es probable porque el Estado puede sacar dinero de algunas partes, de los impuestos, o de los royalties, etcétera. Y si no tiene eso, si no saca de los impuestos y de otras cosas, tiene que recurrir a préstamos internacionales o a préstamos o a vender bonos, a emitir bonos, etcétera, porque no tiene recursos. ¿Y por qué no tiene recursos? Porque voy a hacer una comparación. ¿Cuánto se paga en promedio? ¿Cuánto es la presión tributaria en países como Argentina, como Uruguay? ¿Cuál es la presión tributaria media del Mercosur? Es del 21.1%, es 2 veces más que lo que aquí es la presión tributaria. Y te estoy hablando de un promedio solamente. Quiere decir que nosotros estamos cobrando la mitad de lo que en promedio se cobra en el Mercosur. Este se ha convertido en un país que es un paraíso para los ricos y un infierno para los pobres. ¿Por qué? Eso hace que la gente no se jubile. El 80% de la gente en Paraguay no tiene jubilación. ¿Cuánta gente de Paraguay, porque no hay hospitales o porque hay hospitales privados solamente o porque no hay remedios en los hospitales públicos, se va a hacerse atender en Argentina o en Brasil? Eso no es una vergüenza para nosotros, mientras que los ricos en este país, los más ricos,
Y las grandes empresas que ganan muchísimo dinero no pagan impuestos o a veces pagan muy pocos impuestos. Ese es el problema de Pero fondo. ellos dicen que no se va a tocar ni el IPS, que no se va a tocar el dinero de los trabajadores. Ellos insisten en eso. Entonces, quiero entender dónde está la trampa, digamos, porque a mí alguien me dijo ayer o anteayer, no, a lo mejor no van a tocar directamente, pero estas cajas van a depositar en los bancos, después para hacer una ruta van a pedir plata del banco y al final se está tocando esa plata de una manera más indirecta. No sé si es así tal cual. Explícame porque el miedo de la gente. Ellos, Y una señora que hemos visto llorar en las redes, pero amargamente, pero destrozada, diciendo me voy a quedar sin jubilación llorando, y uno no puede más que sentirse sensibilizado ante esta imagen, tiene que entender si le van a tocar o no su plata. sí, el Estado, o sea, el gobierno te va a decir muchas cosas y te va a tratar de mostrar el árbol para ocultarte el bosque. Y vamos a tratar de mirar el bosque. Vamos a analizar el árbol también, sin ningún problema. El artículo que se aprobó sobre no tocar los fondos del IPS decía el Estado, pero hay algunas iniciativas público-privadas que pueden llevar los préstamos a través del sector privado para ser utilizados para emprendimientos conjuntos que va a hacer con el Estado. Después, escuché también que se dijo que con la garantía del Banco Central se pueden aceptar bonos ¿cómo se llama?, del Estado paraguayo. Para comprar bonos en el mercado de capitales, si esos bonos van descendiendo, se puede, el IPS o cualquier otro podría comprar los bonos, pero eso va a valer en el mercado de acuerdo a cómo va la economía paraguaya. ¿Y cómo cree que va a ir la economía paraguaya si los ricos siguen sin pagar impuestos en este país? Si los ricos siguen privilegiados en este país sin pagar impuestos, porque eso hace también a la integridad y a la salud de la economía de un país. Entonces, aquí quieren matar dos pájaros de un tiro. Dos pájaros de un tiro. Y voy a hablar del bosque. ¿Cuáles son los dos principales objetivos? Los dos principales objetivos son reducir el costo que tiene el Estado sobre los derechos sociales para no cobrarle a los ricos impuestos. Primero. ¿Verdad? Segundo, privatizar las jubilaciones y pensiones para enriquecer al sector financiero, enriquecer todavía más al sector financiero, que es el que va a manejar esas jubilaciones privadas. Porque ahora, con el sistema, los ricos salen nuevamente ganando con la privatización del sistema, que se va a venir necesariamente. Se va a venir. ¿Y en qué va a consistir eso? El Estado se va a desobligar de pagar su aporte a cajas como la del IPS. Uno, ya no va a pagar esa deuda que tiene, a lo mejor ya no va a tener, o si paga esa deuda, para los años siguientes no va a tener porque ya se va a desobligar, porque el trabajador ya va a quedar solo con la responsabilidad de ahorrar para su propia jubilación. Los patrones ya no van a estar obligados tampoco a pagar, a contribuir para la jubilación del trabajador. Esa contribución que tiene, que creo que es del 16% en este momento. Sí. Ya no van a estar, van a ahorrarse esa plata. Entonces el trabajador solo va a tener que encargarse de su jubilación. Y yo te pregunto, un trabajador que en el mejor de los casos gana 2.500.000, 2.600.000, que es el salario mínimo, va a poder destinar obligatoriamente un 10% de eso para ahorrar para su jubilación. Yo creo que la consecuencia necesaria, la consecuencia irremediable va a ser que si ahora hay pocos jubilados en el Paraguay, en el futuro va a haber todavía menos jubilados. Es decir, todo esto va a redundar en el empobrecimiento aún mayor de la gente de la tercera edad. No sé si me explico. Sí, y aguantame que vamos a hacer una brevísima pausa y ya volvemos.
Víctor, nosotros arrancamos hablando del Fondo Monetario porque como que fue la última noticia que se publicó y como que ahora entendemos que fue una exigencia de ellos. Vos estás hablando de que en el futuro lo que se quiere es suprimir, digamos, de alguna manera, por decir, la exclusividad del IPS y de las cajas para privatizarlo, pero eso todavía no está en discusión, digamos que esa sería una segunda etapa según tu análisis. Pero esta ley, lo que yo quiero que la gente entienda, en qué consiste esta ley de la superintendencia y cómo le afecta a los jubilados realmente, porque se dijeron demasiadas cosas. Es importante que la gente entienda qué es lo que va a pasar con su dinero que aporta. Bueno, por el momento va a continuar igual por algún tiempo más, unos meses más, un año, 2 años tal vez. Pero lo importante es mirar a largo plazo, porque como dije y repito, esta ley abre solamente la puerta. Ahora después van a entrar al cuarto a hacer lo que quieran. Ahora después van a empezar a alzar la edad de la jubilación, en algunos casos, van a ofrecerle a otro sector, van a ofrecerle las jubilaciones privadas y van a llegar a imponerles las jubilaciones privadas. ¿Por qué te digo esto, Leo? Porque nos van a decir, no, el trabajador puede elegir si quiere quedarse en IPS o si quiere elegir la jubilación privada, que puede elegir, tiene la libertad. Pero después va a venir el patrón y le va a decir al trabajador, ¿sabes qué? Yo no puedo más pagarte IPS, no voy a poder más. Y si vos querés seguir trabajando aquí, vas a tener que mudarte a la jubilación privada o si no te voy a despedir. Entonces le va a forzar al trabajador. Esto no es nada nuevo, hermano. Esto pasó en Chile. Esto pasó en varios otros países y nosotros estamos ahora descubriendo la pólvora. ¿Cuál va a ser la otra consecuencia también con esta cuestión de la superintendencia? Porque vienen pues a decirnos, nosotros somos el último país, uno de los últimos países que tenemos una superintendencia. Puede ser cierto, pero ¿qué tipo de superintendencia? Una superintendencia que quiere realmente guardar y resguardar los recursos de las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras. No creo. Este es un modelo chileno y este mismo modelo de superintendencia muy parecido hay en Chile. Y en Chile tenemos un informe de una fundación que se llama Sol. Pueden googlear, la gente que quiere puede googlear, y ahí existe una evaluación de la Fundación Sol. ¿Qué dice lo siguiente de la superintendencia? La superintendencia es la puerta giratoria entre organizaciones privadas, organizaciones financieras privadas, que hoy una de ellas controla y en el periodo siguiente es controlada, pero entre ellas se hacen favores. ¿En qué redundó esta superintendencia en Chile? Redundó en el enriquecimiento todavía mayor de algunas familias chilenas ya inmensamente ricas. ¿Eso no puede pasar en Paraguay? Claro que puede pasar. Claro que está pasando. ¿Por qué esta ley que anula la cuestión de la puerta giratoria y compañía que fue recientemente aprobada también? Bueno, vayamos a los hechos. Eso es todo lo que se viene si es que miramos solamente el árbol y no miramos el bosque. Miremos y sigamos peleando porque esta lucha no terminó aquí. Esta lucha va a continuar y van a seguir intentando apropiarse de los derechos de los trabajadores, de más derechos de los trabajadores, porque en la medida en que los derechos de los trabajadores y trabajadoras van cayendo, el beneficio económico para las grandes empresas sube más y para quienes manejan el Estado sube más. Yo te digo lo siguiente, Leo, todo se enmarca y hay que mirar el aspecto internacional, el panorama global, para entender esto también mejor a nivel local. Hay dos proyectos globales y nacionales en el mundo. Uno es, vamos a ganar dinero hoy
no importa lo que pase con el mundo mañana. Y el otro proyecto es, vamos a hacer o vamos a pelear para que nuestra descendencia viva mejor que lo que nosotros hemos vivido. Bueno, hay que ver la ciudadanía donde se ubica, porque una es de esta gente que privatiza, de esta gente que ve el lucro a costa del empeoramiento del medio ambiente, de las condiciones sociales, las condiciones laborales, que lucra con eso, y la otra es de los sectores que queremos que nuestros descendientes tengan una vida mejor para el futuro, pero eso está cada vez más difícil. ¿Vos sentís que hay peligro entonces que el dinero de la gente se pierda de sus cajas fiscales? ¿Sabes? Sí, porque yo creo que esta superintendencia no tiene el afán de regular, tiene el afán de esconder. Ese secretismo que fue aprobado. En primer lugar, la superintendencia, el presidente va a nombrar al superintendente. Los tres que van a estar por el sector público van a ser miembros de la comisión, van a ser el ministro de Economía, el ministro de Trabajo y el presidente del Banco Central. Son todos secretarios del presidente de la República. Yo no me ilusiono para nada. Yo creo que los representantes del sector privado, el representante del sector de los empresarios, el representante del sector de los jubilados y el representante del sector de los trabajadores, que también van a ser nombrados por el presidente de la República, de las ternas presentadas, va a ser la persona que sea más dócil para el Poder Ejecutivo, considerada como la más dócil o la manejable para el Poder Ejecutivo. Y como si fuera poco, vamos a suponer que idealmente, en un momento dado, los jubilados, los empresarios y los trabajadores se pongan de acuerdo para oponerse a una idea de los otros tres. El presidente de la comisión, que va a ser el ministro o la ministra de Trabajo, va a tener doble voto, o sea, 4 contra 3, en el mejor de los casos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y encima el secretismo. No se podrá revelar información esas informaciones están preparadas, ese secretismo está preparado para funcionar en el mercado de capitales, mientras que los fondos de la seguridad social deben tener un control y un seguimiento prístinamente claros y una transparencia que no se puede igualar. Ese es el requisito fundamental si quiere tener la confianza de los trabajadores y trabajadoras. Y hay más, quiero decir más. Si ellos querían realmente controlar y querían defender la integridad de los fondos, ¿por qué no están presos los que vaciaron las cajas o los que vaciaron la parte de medicina del IPS? No están presos. Yo puedo hablar por la caja de jubilaciones bancarias, pues no soy del IPS, yo soy jubilado bancario. Varias veces la Contraloría ha dicho que el balance de la caja de jubilaciones bancarias no concordaba, pero nadie intervino. Varias quejas han hecho los jubilados a la Contraloría, a la Superintendencia, nadie hizo caso. Y si hay procesos judiciales, están chicaneando y llevando sine die, postergando sine die la decisión, siempre con el afán de dejar todo en la impunidad. Si ellos querían, por eso mi teoría es que hay que ir en forma global, en forma de paquete a una política. ¿Qué voy a decir? Si ellos querían controlar algo y si ellos quieren hacer una recuperación de la confianza de la gente hacia ellos, esa gente tiene que estar presa. Todos los que se tragaron los fondos de la seguridad social, sea seguro médico, sea jubilaciones, sea lo que sea, tienen que estar presos y no buscar reducir la pena a quien devuelve la mitad.
No, obvio. Todo todo está concatenado, hermano. Todo está concatenado. Todo forma parte de un proyecto político aquí que hace que la población tenga miedo y que esté segura de que esto no va a terminar bien. Pero por eso es que yo digo, primero, vamos a hacer un paquete. Primero, vamos a hacer un paquete. Que vayan presos, que se los juzgue, que se los lleve presos si se los encuentra culpables a todos los que se tragaron los fondos de la seguridad social. Punto uno. Ahí puede ser que se recupere algo de la confianza pública. Segundo, que se llame a todos los sectores a un diálogo que no dure una semana, a un diálogo donde De estén hecho, también de hecho, sobre todo las organizaciones que no, de gente que no está cubierta por la seguridad social, de gente que no tiene jubilación, de los campesinos, las amas de casa, los jugadores de fútbol, los choferes de Bolt, de Uber, toda esa gente, los trabajadores del sector informal, que estén presentes y vos que se sabés, diseñe, Víctor, que perdón, no, solamente para reforzar un poco, en el documento del Fondo Monetario que estoy leyendo, ellos mismos hablan, y eso no se hizo, lo que estás diciendo, no se hizo. Dice que se arma una ley, dice por ley, una comisión nacional de expertos con representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de sectores que abarcan la caja fiscal, la sociedad civil y el ámbito académico. O sea, ellos mismos están diciendo, hay que hacer una especie de gran debate, pero el debate duró 11 minutos, digamos. O sea, evidentemente eso no había intención de hacerlo. no, hay expertos que dicen, desde luego, que cuanto más un país es democrático, es más difícil hacer este tipo de legislación. ¿Por qué? Porque la gente reacciona, porque la gente se opone, porque la gente ve que están en peligro sus derechos, derechos ya consagrados. Y yo creo, nuevamente, permitime terminar con, habíamos hablado de meter preso a la gente y llamar a todos los sectores a dialogar, ¿verdad? Eso tiene su costo después, para incluir progresivamente a los sectores que no están incluidos en la seguridad social. Pero eso tiene su costo. Hay que ver cómo se va a financiar todo eso. Y ahí es donde ellos no quieren entrar, porque ahí hay que cobrarle impuestos a los que más ganan y hay que establecer impuestos, no más IVA, como ellos dicen, a la clase pobre nuevamente. No, a los ojeros, a los exportadores de carne, a los maquiladores que exportan, que ganan cualquier cantidad de dinero, ¿eh? A todos los sectores que se benefician con la economía de este país, con la estructura económica de este país, y que no pagan Y hay una impuestos. evolución del IVA también, ¿verdad? Una evolución del IVA también Sí, sí, también, también. Bueno, por eso te digo, este país es un eh, paraíso para los ricos, para los que tienen dinero, y un infierno para los pobres. Bueno, y por último, después de haber hecho todo eso, también hay que establecer mecanismos transparentes de seguimiento y de control de los fondos de la seguridad social. En este caso, de los fondos de la jubilación, pero deben ser transparentes, no deben ser secretos así como, porque repito, el secretismo es propio de los mercados de capitales. Y para eso es que están preparando los fondos de la seguridad social, para meterlo en el mercado de capitales. Por eso quieren ese secretismo. El fin no es realmente dar ¿Y mayor cómo se seguridad mete y al mercado mejor de prestación. capitales? ¿Depositando la plata de las cajas en los bancos, te referí? ¿O a qué? No, puede ser con bonos, puede ser con dando con mecanismos para facilitar la iniciativa público-privada. Es decir, los socios de la gente del gobierno van a formar empresas y se les va a dar préstamos a ellos porque al Estado no se le puede prestar, pero sí a las empresas. Entonces van a hacer emprendimientos conjuntos entre Estado y ellos, y de ahí van a beneficiarse. El otro día Santi Peña dijo lo siguiente, aun cuando era candidato, dijo, este, eh, dijo que una ruta fue construida con dinero del IPS. Se le escapó, evidentemente, se le escapó. Pero quiere decir que le prestó
IPS le prestó plata a esa, a esa empresa y la empresa construyó la ruta. Bueno, ¿quién cobra después el peaje, etcétera, etcétera? Bueno, cobra la empresa por tantos años, ¿eh? Pero hicieron esa plata esa ruta con la plata del IPS. Así escuché que decía en una, en WhatsApp, el presidente, en una entrevista que pasaron por WhatsApp. Pero también dijo el presidente cuando todavía era candidato, dijo que su papá tiene 82 años y todavía sigue trabajando. Los datos de Naciones Unidas dicen claramente, y los estudios de muchas universidades dicen claramente, que no es cierto que la gente en este momento viva más. Después de la pandemia, en el 90% de los países, dice Naciones Unidas, ha bajado la expectativa de vida en 5 años. Ha bajado después de la pandemia. Y otra cosa que dice los estudios es que la longevidad varía, la expectativa de vida varía de acuerdo a tu calidad de vida. Y eso hacen, por ejemplo, una comparación. Los barrios pitucos de Santiago de Chile, como por ejemplo Las Condes, y un barrio pobre como Vitacura, hay una diferencia de cerca de 11 años entre la expectativa de vida del barrio pituco y la expectativa de vida del barrio pobre. Y eso también pasa en otros países, no solamente acá. Es decir, su padre, que tenía 82 años y que merece todo mi respeto, y me alegra de que esté vivo, ¿verdad? Eh, está trabajando, pero esa posibilidad la tiene un albañil que trabaja con 40 grados de calor a la intemperie cada verano aquí en Paraguay. No. Entonces, la cuestión, reformas paramétricas no sirven demasiado. ¿Por qué? Porque están basadas en supuestos que no son reales. Sí, y finalmente, mi querido Víctor, agradeciendo tu tiempo, lo que hablábamos del comienzo, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional, de este préstamo que Paraguay quiere de 400 millones de dólares, estaba todo atado, digamos, a que salga esta ley. eh, pero también el fondo, como recordamos, porque si no parece que le estamos solamente demonizando al fondo, y no. Lo que quiero decir, repetiste muchas veces, es que hay otros lugares donde fondearse, digamos. El impuesto a la soja que nunca se puso, que para ellos no se puede hablar de ese tema. Yo me acuerdo que el Frente Guasú había hecho un proyecto de ley en la época de la pandemia donde hablaba de ponerle progresivamente unos impuestos a los súper ricos. Estamos hablando de gente que gana más de 10 millones, 100 millones y 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares. Exactamente, O sí, sea, sí. no estamos hablando de alguien que gana 10 millones de guaraníes o 100 millones. Estamos hablando de 1.000 millones o 100.000 millones. Entonces, eh, evidentemente no se quiere hacer nada de eso. No se quiere hacer nada de eso y la sensación que daba era que, bueno, van a utilizar la plata para fondearse porque estamos llegando a niveles de deuda pública y de bicicleteada que evidentemente no le favorece al país y tiene que buscar la plata de algún lado. Esa parece ser la sensación que queda. Esa parece ser la sensación que queda, pero quiero abundar un poquito más. No solamente con los impuestos, por ejemplo, las operaciones de alteración de las facturas comerciales en las exportaciones y exportaciones. Hace un tiempo leí en una publicación de una ONG que se llama Global Financial Integrity, Integridad Financiera Global, eh, cómo roban con las importaciones o exportaciones. Por ejemplo, una empresa que de acá exporta y se pone de acuerdo con una multinacional afuera, de acá exporta 1 millón de dólares, pero en realidad esa, esa carga vale 1.500.000. Y en los 500.000, la obligación es de retornar los 1 millón de dólares aquí, porque eso dice la factura, pero el 500.000 ya le agregan en otra cuenta en un paraíso fiscal el restante. De esa forma se roba a los países del sur
un total de 2 billones de dólares anuales, el 2% del Producto Interno Bruto mundial les roban. Pero hay otra forma también, y quiero decir más, si nosotros vemos cómo en Paraguay existe esa, según esta misma publicación, vamos a ver que solamente en el periodo de Lugo, y no estoy aquí diciendo votenle a Lugo, sino que estoy constatando eso, solamente en el periodo de Lugo bajó significativamente ese mecanismo de engañar, de evadir tanto impuestos como sacar dólares afuera de forma artificial. Y bueno, hermano, eso es a donde quiero llegar. Si me permitís 2 minutos más, no miremos solamente, repito, no miremos solamente el árbol, miremos el bosque, porque todo el mundo está preocupado por su caja. Los de IPS por su caja, los de la caja bancaria por su caja y otros por su propia caja. Aquí debemos mirar el 80% de la población que no tiene. Imagínense ustedes, como si ese 80% de la población estuviera aportando a la caja para jubilarse, cómo esa caja sería mucho más fuerte y tendría mucho más posibilidades a largo y a mediano plazo. Así es, querido. Te agradezco tu tiempo, como siempre. Un placer hablar contigo, Víctor. Igualmente, gracias. Un Adiós. abrazo grande. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya volvemos.